que si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Gloria a Dios. De hoy predican de la santidad que no vive. Es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos los que están por ahí. Sintonía. Gloria a Dios. Bendiga a Delwin, a Grisel. Dios bendiga a Amaro que está por ahí. Angelista del Señor. Gloria. Y vamos a hablar hoy acerca de las dos clases de apostasía. Que a veces solamente se señala una, pero no se habla de la otra. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios bendiga a todos los que entran por ahí. Dios bendiga a Brenda, Dios bendiga a Pedro, Dios bendiga a Nicolás, Angelista O'Neill. Un abrazo para todos. Espero que se escuche bien hoy. Hay bastante viento por aquí en la oficina. Así que saludos a todos. Dios bendiga a Miris por ahí. Veremos ahorita la clase. Dios bendiga a Yanina, Dios bendiga a Diana, Ezequiel. Dios bendiga a todos los que se unen. Comparte este video con alguien. Dios bendiga a Jeremías. Amén. Y vamos a tocar este tema que casi no se toca. Inclusive, creo que la apostasía ha sido distorsionada. O sea, la definición, Dios bendiga a Sandra. Y creo que la definición de apostasía más bien se utiliza como un insulto, ¿no? ¿Verdad? Más que... Dios bendiga al pastor Sorto, te bendiga, un abrazo. Amén. Y vamos a definir lo que es esto, apostasía. Gloria al nombre del Señor. Esa apostasía. La palabra apostasía, gloria al nombre del Señor, lo que significa es apartarse de la fe, una desviación o rechazo de parte o de todas las enseñanzas de Cristo por los apóstoles. Y yo diría más que es una actitud de rechazo con actitud de rebeldía en contra de las enseñanzas de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Y prácticamente hay dos clases de apostasía. Está la apostasía teológica y la apostasía moral. Muchas veces siempre se hace énfasis, ¿verdad?, indirectamente a la apostasía teológica, ¿verdad?, cuando hablamos de este evangelio de la falsa prosperidad, el evangelio de la confesión positiva, el evangelio que más parece metafísica que parece evangelio de Cristo. Eso es apostasía, ¿no? Y una apostasía teológica cuando se apartan de los fundamentos de la enseñanza de Cristo y de los apóstoles para seguir una pseudo enseñanza que obviamente carece de ¿verdad?, ortodoxia bíblica y de lo que es verdaderamente la doctrina enseñada por Cristo. Y es apartarse de la verdad con una actitud de rebelión en contra de la figura de Dios, de la autoridad de la palabra del Señor. Entonces existe esa apostasía, que es apartarse de la enseñanza, que es una apostasía teológica, ¿no? Y también está la apostasía moral. Esa apostasía moral es cuando las personas, esa interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo, y vuelve el pecado y la inmoralidad. Es posible que los apóstatas proclamen doctrina correcta en enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonen las normas de la moralidad de Dios, ¿verdad? Y eso también es apostasía. Siempre se cae, y esto da paso a tres tipos de apóstatas. El apóstata teológico, el apóstata moral y el apóstata que, aunque retiene las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero su vida ha perdido la moral. Ahora, vamos a definir qué es moral. La moral es aquello que define entre lo bueno y lo malo. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos resaltar esto, porque yo noto mucha apostasía moral en el pueblo de Dios. Por ejemplo, yo con la boca que alabo a Dios no puedo estar maldiciendo al hermano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque es una apostasía moral. Y fíjese bien, vamos a probarlo por la Biblia, porque en 2 de Pedro capítulo 2,
el verso específicamente el 14. Dice la Biblia, vamos al verso 13 hasta el verso 15, pero el que quiero leer es el verso 14, pero lo voy a dejarlo en su contexto. Dice la palabra, hablando acerca de los falsos maestros: reciben el galardón de su justicia, ya que por delicia el gozo de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ha dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por causa de su iniquidad. ¿Verdad? Y básicamente está la apostasía teológica, la apostasía moral. Y por eso que básicamente cuando 2 de Pedro capítulo el 14 dice que tienen sus ojos llenos de adulterio, es que básicamente es causa y efecto, ¿verdad? Aquel que abandona una sana enseñanza, se produce una desviación moral. Por eso es que también se entiende que la desviación teológica es efecto de una desviación moral también, ¿verdad? Pero está el hipócrita o está el fariseo, que aunque tiene una desviación moral, mantiene el estándar de la doctrina o de la teología correcta, ¿no? Entonces, en ese ambiente hay que estar muy pendiente, porque simplemente estamos pendientes muchas veces a la desviación teológica o la apostasía teológica, y no estamos pendientes a la apostasía moral. Y la Biblia sí da énfasis cuando la Biblia habla en Romanos capítulo 1 de estas personas que detienen con justicia la verdad, ¿verdad? Que lo que de Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero esta gente cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles. Por eso también Dios entregó la inmundicia, las concupiscencias de su corazón, de modo que se deshonren en sí, en sus propios cuerpos. Aquí podemos ver un principio bíblico, que aquel que rechaza la verdad son entregados a la inmundicia. Su moral, hay una desviación moral. Por tanto, recapitulamos, existen dos clases de apostasía. Está la apostasía teológica de los principios fundamentales de las Escrituras, y está la apostasía moral, ¿verdad? Estas personas que habían abandonado el pecado vuelven al pecado y a la inmoralidad, y habíamos definido que inmoralidad es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por eso el libro de Hebreos dice, ¿verdad?, que los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, ya entendiendo esto, que existen dos clases de apostasía: apostasía teológica, apostasía moral. Esto da paso a tres clases de apóstata: el apóstata teológico, el apóstata moral y el apóstata que, aunque mantiene los principios doctrinales, su vida es inmoral. Ahora vamos a profundizar a lo inmoral. ¿Qué es algo inmoral? Fíjese bien, la inmoralidad, lo que significa, ¿verdad?, per se, es la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Lo que en este caso, en los asuntos espirituales, en lo que a Dios le agrada y en lo que a Dios no le agrada. Ahora bien, muchas veces cuando hacemos referencia al término moral, simplemente muchas veces nuestra mente se va a los términos o a los pecados que tienen que ver específicamente con la sexualidad: adulterio, fornicación, homosexualismo y toda clase de aberración, ¿verdad? Como lo que es la palabra griega pornea, ¿verdad?, que es una aberración sexual. Pero la moralidad trasciende esos tipos de pecados, porque ser hipócrita es ser inmoral. Yo abrazar a alguien y de espalda de él hablar de él, eso es inmoralidad. ¿Por qué? Porque perdí la capacidad de ser sincero, transparente y caminar en verdad. Cuando yo defraudo, cuando hay infidelidad, falta de lealtad a los líderes, a la iglesia, eso es inmoralidad. Cuando yo divido una iglesia que se me delegó confianza y yo traiciono esa confianza, eso es inmoralidad. Cuando yo, con la misma boca que alabo a Dios y glorifico a Dios, hablo mal del hermano, calumnio al hermano, le levanto calumnia, eso es inmoralidad.
Por tanto, escúcheme bien, hermano, usted que está por ahí. Muchas veces atacamos la apostasía teológica porque ha habido una desviación de los asuntos teológicos, ¿verdad? O de los principios. En este caso, podemos señalar las 16 doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces hay esa apostasía teológica, pero muchas veces no sabemos discernir que también hay una apostasía moral. ¿Por qué? Porque de esto precisamente se trata la sana enseñanza, de que yo me desintoxique, yo llego a Cristo y soy regenerado por la justificación, por la fe, fui salvo por gracia, ocurre un cambio dentro de mí, que es la regeneración, un cambio de carácter. Ahora, el discipulado que me sigue se supone que es un entrenamiento para yo conocer esa verdad a profundidad, ¿no? Esas verdades profundas me llevan entonces, como yo estaba en unos deseos viciados, en unos deseos engañosos porque estaba en las tinieblas, ahora cuando llegó la luz, me presentan la luz, me enseñan la luz, me enseñan la palabra, me enseñan el reflejo del espejo de la palabra y yo comienzo a obedecer esos principios bíblicos, ¿verdad? Conforme a cómo Dios quiere que yo actúe. Por ejemplo, si nos vamos a Tito capítulo 2, cuando Pablo le exhorta a Tito, pero tú hablas conforme a lo que está, conforme a la sana doctrina, ahí habla un sinnúmero de aspectos. El aspecto de que los ancianos sean sobrios, de que las ancianas enseñen a las mujeres a amar a sus maridos, de que los hombres no defrauden en nada, ¿verdad? Y que ese tipo de conducta lo que hace es adornar la doctrina. O sea, mi conducta lo que hace es reforzar que la doctrina que yo practico es bíblica. ¿Por qué? Porque se traduce en un cambio de estilo de vida que la gente puede ver en mí plasmado los frutos del Espíritu. Ahora, cuando no permanecemos en el Señor, cuando no permanecemos en la Escritura, esa regeneración que se manifestó en nuestra vida cuando venimos a Cristo y lo reconocemos como Señor y Salvador, esa regeneración que es un cambio de conducta en mi vida, que obviamente no es mío, sino es de Dios, que me hace rechazar todo lo que no es de Dios, ¿verdad? Y que me da una clara percepción. Por eso Pablo está diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y oremos para que comprobemos cuál es la voluntad perfecta, ¿verdad?, del Dios. Bien, tiene que haber un cambio, y a través de la enseñanza viene no solamente una regeneración, sino un cambio de conciencia, una percepción para mirar a través de la óptica de Dios, para conocer qué es lo que a Dios le agrada y para conocer lo que a Dios no le agrada. Cuando yo me alejo de Dios, ¿verdad?, cuando me alejo del Señor, de sus enseñanzas, puede ser que como conozco las enseñanzas, conozco las doctrinas fundamentales, te puedo confesar, no, Jesucristo es el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creo que hay un cielo, creo que hay un infierno, creo en la salvación por fe, creo que hay un mundo espiritual, entiendo que Satanás cayó del cielo, conozco la doctrina de Satanás, que Dios lo reprenda, conozco la doctrina del infierno, conozco la doctrina de la Biblia, conozco que hay un arrebatamiento, que hay una segunda venida, que hay un reino milenial de Cristo, pero por yo abandonar mi relación estrecha con el Señor, entonces no tengo apostasía teológica, aunque después puede haber una desviación teológica, porque creo que la desviación teológica o la apostasía teológica tiene que ver con la apostasía moral. ¿Por qué? Porque cuando la moral y cuando mi percepción, ¿verdad?, ver el mundo a través de la óptica de la Biblia, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada, cuando se pierde esa percepción, porque dejé mi vida de consagración, de ayuno, de palabra, de conectarme con el Señor en intimidad con Dios, perdí, ¿verdad?, muchas cosas, pierdo la regeneración, mi óptica para ver el mundo, entonces hay una verdad relativa, cada cual fabrica su propia verdad, y de ahí es que viene, hermano, el nacimiento de tantas denominaciones, específicamente lo que es el neopentecostalismo, que simplemente es calificado como pentecostal porque creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero aún se han apartado de todas las doctrinas fundamentales y básicas del pentecostalismo histórico y el pentecostalismo clásico, ¿verdad? Entonces,
cuando hay un relajamiento moral de la óptica que es buena y que es mala, entonces mi teología acerca de la visión de Dios es afectada. Y se lo voy a probar por la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, se entiende o se puede llegar a la conclusión, ¿verdad?, que Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios. Estaban en ese estado de perfección y de comunión. Cuando el hombre peca, el hombre cuando escucha la voz de Dios dice que tuvo miedo y se escondió. ¿Ve? Cambió su percepción. ¿Por qué? Porque el pecado cambia la percepción. Cambia la percepción. Al que le entregaron un talento, le dijo a ese señor que le había entregado lo que le había confiado, lo que se le delegó. Le dice: Señor, yo creía que era tú un hombre que recogía donde no sembraba. O sea, esa percepción acerca de Cristo es errónea. La percepción acerca de Adán y Eva, acerca de Dios, cuando lo estaba buscando en el huerto del Edén, era una percepción equivocada. Por eso que el temor, el pecado trae temor, porque cambia nuestra percepción de Dios. Entonces, ya no entendemos que el llamado de Dios y que la voz de Dios que susurra para que nosotros nos volvamos a Dios, más bien entendemos que hay un Dios, ¿verdad?, que viene a traer juicio. Pero como Él es justo, siempre hay consecuencia. Pero también hay oportunidad y se abre una oportunidad para la restauración. Porque en Génesis capítulo 3, verso 15, la primera promesa establecida, no solamente se estableció las consecuencias por Adán y Eva haber pecado, sino que se abre también una oportunidad, una ventana para la restauración. Entonces, el pecado distorsiona nuestra óptica acerca de Dios. Ahora bien, si el pecado distorsiona nuestra óptica acerca de Dios, por eso existe una apostasía moral dentro de la iglesia, que es apartarse de lo correcto delante de Dios. Entonces, cuando esa apostasía se da, la moral se afecta y viene como consecuencia de una apostasía moral, se manifiesta una apostasía teológica. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que fabricar mi propio Dios que no me incomode, que no me confronte, ¿verdad?, con mi realidad de mi pecado, sino que entonces yo tengo que relajar la teología para que esa teología no me confronte con mi moral. ¿Ve? Por eso que muchas veces el cambio doctrinal viene porque primero hubo un cambio de moral. ¿Ve? Y usted lo puede ver, hermano. Mire, para ser sincero, ahí tenemos, lamentablemente, porque nadie se puede gozar del mal de lo otro, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. En la pandemia salieron muchas cosas a la luz, entre ellas el divorcio de Guillermo Maldonado, ¿verdad? Se puede especular muchas cosas que no queremos entrar en detalle, pero ahora podemos entender por qué es que viene una relajación de la teología, se acomoda, porque primero hay una moral que se relajó primero, ¿verdad? Se afectó mi visión y entonces la teología se acomoda conforme a la moral del hombre. Entonces ya no vivimos conforme a las exigencias de Dios en la palabra, sino que ahora vivimos que tenemos que acomodar a Dios a nuestras exigencias. ¿Ve? Por eso que uno de los males más grandes y difíciles de identificar dentro de la iglesia de hoy es que estamos al frente de una apostasía moral, ¿verdad? Cuando la moral se ve afectada, se relaja entonces o se acomoda los principios doctrinales para que entonces encaje con mi moral que se ha afectado, y definimos nuevamente lo que es moral. Moral es la visión del bien y del mal. ¿Ves? Cuando esa visión se ve afectada por el pecado, mi visión de lo que es bueno, de lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada, entonces yo trato de cómo acomodar los principios bíblicos para que fabricar mi propio Dios. ¿Ves? Y por eso que estamos ante tantos evangelios diferentes, ¿verdad? Tantos evangelios diferentes que están siendo evangelios preparados a la carta. Ya yo no busco un evangelio que se parezca a la Biblia, ahora yo busco un evangelio que se acomode a mis exigencias, a las exigencias de mi carne. Estoy buscando un evangelio que no me confronte, que no me desafíe a crecer, que no me desafíe a madurar en el Señor, sino que simplemente yo pueda sentarme allí
¿verdad?, a recibir simplemente estímulos emocionales para hacer simplemente, ¿verdad?, de alguna manera u otra, sentirme bien en un culto donde se me diga constantemente que Dios tiene propósito, que Dios tiene un plan, que todo va a estar bien, que hay de los que se levantan contra ti, que Dios está contigo, que todo te va a ir bien, que tú eres un bendecido, aunque tú estés mal delante de Dios. Entonces, ya ese tipo de evangelio que nos confronta, que la Biblia presenta como un espejo, está casi en peligro de extinción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy la gente van a la iglesia no para crecer. La gente quiere ir a un lugar que se acomode a sus exigencias morales, a sus exigencias de estilo de vida, y no un evangelio que nos desafía al cambio y a que vivamos a la altura de lo que Dios demanda en su palabra, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos este nuevo nacimiento. Entonces está el otro aspecto, que es el aspecto de que yo retengo las doctrinas fundamentales, pero moralmente he cambiado. Y eso es lo que se llama, lo que le pasaba con el fariseísmo, ¿no? Usted ve gente que predican bien terrible, bien rajatabla, wow, terrible, pero en la moral no hay moral. ¿Por qué? Porque una persona que utiliza la profecía para abrirse camino es una persona inmoral, porque así Dios no le agrada. Una persona que tiene que estar pisoteando a otros para ellos levantarse, eso es inmoral, ¿ves? Una persona que calumnia, una persona que murmura, una persona que planifica la destrucción de otros, eso es inmoral, porque eso no es aprobado en la Biblia. Tiene una apostasía moral, ¿verdad? Podrá repartir comida, podrá retratarse, podrá estar en campaña, podrá estar delante de multitudes, se podrá llamar pastor, se podrá llamar evangelista, se podrá llamar maestro, pero si esta actitud reina en su vida, es un reflejo de que el evangelio ya no está haciendo efecto en él, porque ha dejado el lugar secreto, ¿no? Entonces, a veces es fácil identificar la apostasía teológica, pero a veces es difícil identificar la apostasía moral, ¿verdad? Porque muchas veces usted no puede ver la apostasía moral por Facebook. Usted no puede ver la apostasía moral por medio de los posts. A veces sí, a veces no. Pero a veces ese es el problema que existe en la iglesia hoy profundamente. Una apostasía moral de personas que han perdido la regeneración. No porque Dios ha perdido su poder, no porque su evangelio ha perdido su poder, sino porque ellos han abandonado el lugar secreto. Y ya su estilo de vida es un estilo de vida mundano, ¿verdad? Y ahí es donde entra el concepto de mundano. Mundano, lo que significa que es un sistema de vida conforme al mundo, no un sistema de vida conforme a la voluntad de Dios o a las escrituras. Entonces, estamos, hermanos, porque es fácil, creemos que apostasía es solamente señalar cómo las personas visten o lo de afuera, pero la apostasía bíblica trasciende simplemente una apariencia. La apostasía bíblica trasciende y tiene que ver con la teología y tiene que ver con la moral. Hay personas que retienen su doctrina, pero moralmente hace tiempo han caído en una apostasía moral. Si usted tiene que mentir, ¿verdad? Eso es apostasía moral, ¿verdad? Y estamos hablando de una continua práctica de ese pecado. Hacer trampa, mentir, calumniar, sobornar, manipular. Eso es apostasía moral. Y dentro de la iglesia, por eso hoy día escasamente cuesta que la presencia de Dios se mueva, porque existe una apostasía moral. Cuando nosotros comenzamos a abrirle paso dentro de la iglesia, aceptar a pastores que se divorcien de sus esposas y se casen dentro de la iglesia con otra mujer, eso es apostasía moral. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara respecto y referente a ese punto. ¿Qué puede ser una apostasía? Cuando yo trato de certificar, ¿verdad? Una enseñanza falsa con el sello de que Dios me dijo. Por ejemplo, mi hermano, yo no puedo decir, hermano, que Dios me guarde, me divorcio de mi esposa, me consigo a otra y yo digo, no, Dios me dijo que eso es de Dios. Eso jamás va a ser de Dios.
Porque la Biblia dice que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Eso la Biblia lo dice. Y Pablo lo dice en Corintios. Digo yo, no dice el Señor, no yo. Que el que se separe de su mujer, que vuelva con su mujer. Y si se separa de la mujer, quédese sin casarse. Eso la Biblia lo dice también. Entonces, cuando la iglesia relaja ese aspecto moral, entonces tiene que haber un cambio de ese tipo de teología, ¿verdad? Entonces se acude a una apostasía teológica. ¿Por qué? Porque primero hubo un cambio de moral que afecta la teología de la iglesia. Y básicamente eso es lo que está pasando hoy en día. Todo ese tipo de enseñanza que viene para relajar la moral. Por ejemplo, en estos días vi un pastor diciendo que beber vino no es pecado. El pecado está en emborracharse. O sea, usted puede comprar una caja de cigarrillo, malo está en fumárselo, ¿verdad? Entonces, la gente no entiende que el pecado del Nuevo Testamento trasciende el acto. Porque Cristo viene a establecer un principio del corazón que no daba, que prácticamente del Antiguo Testamento no se enseñaba, ¿verdad? Porque cuando Cristo dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Por eso Proverbio te dice, usted no mire el vino cuando enrojece. ¿Por qué? Porque te está diciendo, si usted está deseando eso, aunque no se emborrache, ya es pecado en su corazón. ¿Ve? Por eso que el pecado en el Nuevo Testamento trasciende el acto, sino más bien el deseo del acto en el corazón ya se constituye un pecado. Eso es tremendo, hermano. Por eso que si nosotros miramos lo que es la gracia, lo que es la ley, la gracia es más severa que la ley referente al pecado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no tenemos lo que tenemos hoy. Es que el Espíritu Santo reside en nosotros, nos capacita para vivir una vida espiritual conforme a las demandas de Dios, y ni aún así logramos cumplir con las demandas de Dios. Entonces, eso se constituye un pecado grave. ¿Por qué? Porque Dios te dio todo, te dio su Hijo, te dio su sangre, te dio todo para vencer al pecado. Por eso la Biblia dice que aquel que pisotee la sangre de Cristo es digno de muerte, será culpable como uno de aquellos que mató a Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te entregaron todo para vencer, pero aún así no vence. No porque Dios no quiere, sino por tu irresponsabilidad. O por tu falta de búsqueda, o por tu ambigüedad, ¿verdad? Entonces, existe apostasía moral en muchos lugares. Apostasía moral es cuando dejamos de discernir lo que es bueno y lo que es malo, y a su vez afecta nuestra visión acerca de Dios, nuestra perspectiva bíblica de Dios. Entonces formamos a un Dios tan amoroso, a un Dios tan misericordioso, que apagamos la justicia de Dios, que Cristo dice, la Biblia dice, que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. ¿Ve? Entonces fabricamos nuestro propio Dios dentro de los 21 atributos, comenzamos a pagarles a Dios atributos para resaltar los otros atributos o engrandecerlos, porque tiene que haber igualdad de atributos. Por ejemplo, vamos a mencionar unos cuantos. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justicia, Dios es fuego consumidor. Ya te mencionó 4, ¿no? O sea, lo que expresa su carácter. Omnisciente, omnipresente, soberano Dios. Entonces, yo no puedo entonces apagar lo que es la justicia de Dios, fuego consumidor, para entonces engrandecer lo que es la misericordia y el amor de Dios, y formar a este Dios tan amoroso que no va a dar conforme a lo que el hombre siembre. Por eso la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Ve? Y si nos humillamos, claro que Dios perdona, claro que Dios restaura. Pero entonces nosotros no podemos vivir una conducta de practicar el pecado simplemente engrandeciendo el amor, la misericordia, la gracia, que es el favor inmerecido,
que dicho sea de paso, la gracia jamás será licencia para pecar, porque la gracia es la influencia de Dios sobre el corazón del hombre, que se refleja un estilo de vida, que la gracia no solamente me da conocimiento de que es un regalo de Dios, la gracia es una influencia de Dios en mi vida, el corazón, para que yo pueda reflejar ese Dios de amor. Entonces, ¿verdad? Hemos discutido varios principios bíblicos acerca de lo que es la apostasía teológica y la apostasía moral, y también existe el que retiene la teología correcta, pero vive una vida inmoral, ¿verdad? Da a tres posibilidades de tres apóstatas, que muchas veces nosotros simplemente identificamos el apóstata por su apariencia, pero la apostasía va mucho más allá, que es describir una actitud de menosprecio a las enseñanzas de Cristo con una actitud de rebeldía en contra de Dios, ¿eh? Y también hemos enseñado que cuando hay una relajación moral, se afecta la doctrina en muchos casos, y por eso hay cambio doctrinal, porque primero vino una relajación de la moral dentro de la iglesia. Ya el recasamiento dentro de la iglesia es permitido abiertamente, tú sabes. Ya no es extraño que un pastor se divorcie y se vuelva a casar con otra dentro de la iglesia. Ya eso no es extraño. Eso, mire, le voy a decir una cosa para finalizar. Mi abuela católica, más católica que Juan Pablo II. Mi abuelo, ese era el tercer matrimonio de mi abuelo. Y en ese matrimonio mi abuela dormía en cuartos separados, aunque mi abuelo era un diablo, pero ella nunca quiso divorciarse para no ser excomulgada de la iglesia católica. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es posible que una persona, y no estamos diciendo que usted aguante maltrato, porque si la Biblia da permiso para el divorcio, lo que no da permiso para el recasamiento, pero la iglesia, nosotros, está pasando lo que pasó previo al gran despertar de 1720, cuando estos hombres y cuando la iglesia había permitido que personas, aunque fueran bautizadas, pero que no tenían una confesión expresa del evangelio, que no se reflejaba en frutos del Espíritu, se permitían dentro de la iglesia, porque la membresía de la iglesia había mermado. Entonces, hoy en día el objetivo y la meta no es llenar el cielo, es llenar la iglesia. Y cuando queremos llenar la iglesia, se pasa por encima o se relaja las escrituras, ¿verdad? Entonces formamos otro tipo de evangelio que no nos estamos dando cuenta, y que hoy en día está pasando mucho dentro de la iglesia, porque quisiera traer otro tema, que es aún dentro del pentecostalismo clásico, está siendo invadido por el neopentecostalismo, ¿verdad? Hay una mezcolanza de los principios bíblicos, y hay una mezcla del pentecostalismo clásico con el neopentecostalismo, y la gente está formando sus propias fórmulas doctrinales, ¿verdad? Y si Cristo no viene antes, esto es un desastre. Alabado sea Dios, porque esa generación que conoció ese evangelio que yo conocí, no porque soy viejo como ellos, sino porque fuimos influenciados por los mismos predicadores y por el mismo evangelio, podemos testificar que el evangelio que se vive hoy es totalmente al evangelio que se vivía antes. Hoy simplemente se ataca la superficialidad, pero no se ataca la médula ósea del problema, no se confronta el pecado real. Inclusive la palabra apostasía ya es una palabra relativa, la palabra pecado es una palabra relativa. Ahora cualquier cosa la gente le dice que es pecado. Es pecado ponerte una polochet, es pecado ponerte unos tenis de X o Y marca, mas sin embargo no se ataca el adulterio, la fornicación, la lascivia, la mentira, la división, el celo, la ira, la contienda, los pleitos. No se ataca eso. Por eso que vivimos en tiempos peligrosos, porque hay de muchos que mantienen una teología correcta, pero moralmente tienen apostasía moral, ¿no? Y cuando usted escucha predicadores, bueno, son tremendos predicadores, pero cuando usted pone el oído en tierra o llegan rumores que son ciertos, porque una cosa es que te levanten una calumnia y otra cosa es que todo el mundo que usted encuentre habla lo mismo de ti, pues ya tiene que ser verdad. Entonces hay predicadores terribles, pero entonces usted ve que son unos defraudadores en cuanto al dinero.
Y usted ve chanchulleo con el dinero, con la finanza del ministerio, y usted dice, no, espérate. Entonces ya hay una apostasía moral, ¿verdad? Aunque puede ser que esa persona retenga la teología correcta, una sana enseñanza, pero moralmente se haya desviado. Y eso es apostasía moral. Primero llega la apostasía moral para luego haber una apostasía teológica futura. Por eso es que cuando usted ve las personas que cambian de postura teológica y cambian, es porque hace tiempo ya había una apostasía moral en ese corazón. Eso es todo. El cambio de las posturas teológicas que conducen a una apostasía teológica viene primero porque hubo una apostasía moral en esa persona. Y eso es de ahí. Por eso la gente no cambia de la noche a la mañana. El cambio viene paulatinamente, poco a poco. Lo último que cambia la persona es su apariencia. Porque la gente quiere mantener una apariencia pública cuando se están muriendo por dentro, ¿verdad? Y esa es la realidad. Que Dios nos ayude a vencer y a seguir en sus caminos. Recuerde que usted no depende de su propia fuerza, depende de Dios. Recuerde, hay que tener un diario devocional con el Señor, hay que orar, hay que leer las Escrituras, hay que sacar tiempo para Dios. Y no es que estamos proyectando que el Evangelio es un esfuerzo humano para alcanzar la salvación, pero es imposible que aquel que diga que ama a Dios no haya una vida de oración, no haya una vida de consagración a Dios, porque es contraproducente. No podemos ir al domingo diciendo que yo amo a Dios y cuando vivo la semana lejos de Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos, que prácticamente eso es lo que enseña el neopentecostalismo. El neopentecostalismo, los cultos los domingos son terribles, mucho luces, mucha humo, muchas cosas que llenan el ojo, mucho llanto, mucha alabanza, pero la esencia del cambio está ausente, ¿verdad? Y eso no solamente surge en el neopentecostalismo, sino que está influyendo muchas veces en las iglesias. Hay poca evidencia de cambio, ¿verdad? Y mucha apariencia. Dios está cansado de las apariencias y así lo hace comprender en el libro de Joel, cuando Jehová le dice a través del profeta Joel a su pueblo: rasguen vuestros corazones y no rasguen vuestros vestidos. Y la iglesia de hoy se ha dedicado a rasgar sus vestidos, a renunciar a tantas cosas externas, hasta cierta marca de tenis, diciéndole que es pecado tal o X marca de tenis. Pero Dios está diciendo: no rasguen vuestros vestidos, rasguen vuestros corazones. ¿Ves? Y esa falta de transparencia, esa falta de sinceridad, esa falta de humildad, lo que está llevando a la iglesia es a una falta y ausencia de presencia real en los cultos. Los brincos no me dicen nada, los saltos no me dicen nada, el alboroto tampoco me dice nada. ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia, antes de capturar el arca del pacto, había mucha algarabía, a tal punto que la tierra tembló y los filisteos escucharon que el arca había llegado, pero se esforzaron los filisteos y tomaron el arca. El algarabío no es símbolo de que la presencia de Dios está en un lugar. Porque cuando Israel se enfrentó a los filisteos, en 1 de Samuel, llegó el arca, la tierra tembló, los filisteos los escucharon, los filisteos entendieron que el arca había llegado, pero esa vez le quitaron el arca, porque Dios se cansa de que a Dios no se puede manipular. Y a veces tenemos ciertos amuletos, ¿verdad?, de manipulación. A Dios no hay que lo manipule. Dios está pidiendo un corazón contrito y humillado y sincero delante de su presencia. Dios me le bendiga. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Oremos los unos por los otros. Creemos que estamos en el tiempo final, ¿verdad? Y consejos finales: dependamos totalmente de Dios. Oremos, busquemos a Dios de todo corazón, porque ciertamente los días son malos, pero Cristo está a las puertas. Así que Dios me le bendiga. Un abrazo para todos. Les saludamos a todos de aquí desde nuestra oficina. Alabado sea Dios. Así que un abrazo. Me le bendiga.